Continuando nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos hoy al libro de Ruth. Se cree que este libro pudo haber sido escrito por Samuel, aunque no existe una prueba fehaciente que lo demuestre. El versículo clave en este libro de Ruth es el que se encuentra en el capítulo 3, versículo 18, donde dice: Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El tema de este libro es el pariente redentor. Este pequeño libro de Ruth ha sido de bendición especial para muchas personas. Ruth es una adición al libro de los jueces y su contenido tuvo lugar durante este período. Es una hermosa historia, un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el período triste que se describe en el libro de los jueces. Este libro ha sido reconocido como una joya literaria en partes inesperadas. Se informa que el doctor Samuel Johnson, un gran hombre literario del siglo XVIII, hizo una copia del libro de Ruth. Lo copió todo en escritura corrida, es decir, manuscrito, y lo leyó delante de un grupo de hombres, miembros de un club en Londres, como una producción que él había leído recientemente. Los miembros del club, creyendo que era una composición moderna, alabaron a una y en alta voz el manuscrito. Probablemente creyeron que el doctor Johnson mismo lo había escrito, pero él les informó que había sido tomado de un libro que ellos rechazaban. Y ese, por supuesto, era la Biblia misma. No sabemos cuáles fueron los resultados secundarios en ese grupo. Quizá hizo que acudieran a la Biblia y descubrieran que habían dejado de ver algo. La hermosura y excelencia de la historia de Ruth no puede pasar inadvertida aún al creyente más indiferente. Ruth registra la historia del amor de la sierva de Moab. Revela el poder del amor puro y apasionado. Cuenta del apego intenso que existía entre Ruth y su suegra Noemí, pues el amor es tan fuerte como la misma muerte. Este libro registra un romance que triunfó sobre obstáculos raciales y religiosos y cuenta de dos corazones que fueron unidos con los lazos del amor. El libro de Ruth es una prueba de laboratorio que demuestra que la más grande de las características humanas es el amor, tanto en el nivel humano como en el nivel divino. La palabra amor solamente se usa una sola vez en todo este libro, y cuando se usa, habla del amor de Ruth por su suegra en el capítulo 4, versículo 15. En cuanto al romance de Ruth, la palabra amor no aparece. Sin embargo, no puede pasar inadvertido el hecho de que fue un gran romance. Esta historia ilustra el gran amor de Dios por nosotros hoy en día. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos cuenta que el libro de Ruth primero le atrajo cuando era estudiante en el seminario. Durante esos tiempos, el profesorado se había dividido en dos grupos, los modernistas y los fundamentalistas. Se oía decir una cosa en una clase y al llegar a la otra, el profesor contradecía lo que había dicho el profesor anterior. Aunque yo me consideraba fundamentalista, dice el doctor McGee, llegué a la conclusión de que los modernistas estaban triunfando. Parecían tener los mejores argumentos filosóficos. Una noche, continuó el doctor McGee, me encontré en la biblioteca leyendo un libro escrito por Calvino, un libro que era de lectura requerida para una de las clases. Calvino escribió este libro cuando era muy joven. En muchas maneras era un libro maravilloso, pero pronto se volvía pesado. Así que muy pronto empecé a hojear el libro. Llegué al lugar donde Calvino da los tipos de Redentor. Nombraba a Moisés, a Sansón y a Samuel. Creyendo que yo no había visto un nombre, volví y descubrí que no había mencionado a Booz. Por primera vez me di cuenta de lo que ocurría en ese seminario, dice el doctor McGee. Y continúa, estaban excluyendo el lado amoroso de la redención. Presentaban la salvación y la redención como cualquier negocio o transacción fría. Cristo pagó la salvación con su sangre y eso era todo. Presentaban la redención como un asunto impersonal. La historia de Ruth y Booz muestra el aspecto del amor en la redención. Y amigo oyente, la salvación es una intriga de amor. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es lo maravilloso en cuanto a la salvación. Usted descubrirá que muchos escritores del pasado han puesto gran énfasis únicamente sobre el hecho de que fue una transacción. Pero realmente se trata de amor. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nuestro estudio del libro de Ruth, veremos el lado amoroso de la redención. Lo vimos también en el libro de Éxodo, donde el énfasis fue puesto en la liberación que Dios realizó por su pueblo. Empezamos a sentir el latido del corazón de Dios al sacar del cautiverio a su pueblo. No se le ha dado el énfasis que se debe al lado amoroso de la salvación. Allá por la Edad Media, Anselmo escribió un libro que llevaba como título Cordis Homo, que trata el tema del por qué Dios se hizo hombre. Habla del hecho de que Cristo vino para lograr la redención, pero no pone ningún énfasis en el amor. Aunque Ruth es un libro pequeño, de solamente 4 capítulos, tiene mucha importancia. Tiene una genealogía que relaciona a David con la tribu de Judá. Sin ella, no le sería posible a usted relacionarlo con la tribu de Judá. Y eso es muy importante. La historia de Ruth hizo posible el nacimiento de Jesucristo en Belén. Sin este libro, nunca habría nacido allí. El libro de Ruth es singular en que aquí se le presenta al lector el único ejemplo en la Biblia del pariente redentor en acción. El concepto del pariente redentor fue presentado en los libros de Levítico y Deuteronomio. Ruth da un relato detallado del hebreo Goel, funcionando en su capacidad amplia. No pudo haber habido ninguna redención para la propiedad ni para el individuo sin la persona y presencia de algún pariente redentor. Y a menos que la obra del pariente redentor se comprenda adecuadamente, no puede haber ninguna comprensión de la obra de la redención de Jesucristo. La redención requiere un pariente redentor. El libro de Ruth esclarece también la economía mosaica. Y luego, amigo oyente, en este libro veremos a Cristo. El día de Pentecostés denota la línea de demarcación entre la ley y la gracia. Ruth, desde el principio hasta el fin, es una historia de pura gracia. Cuenta de cómo una gentil, a quien la ley condenaba, fue traída bajo las alas del Señor Jehová de Israel, y cómo le fue posible entrar cuando la ley decía, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, allá en el capítulo 23 de Deuteronomio, versículo 3. Ruth fue traída por todo el camino, y cada paso fue por la gracia. Ella creyó a Booz, y él la trajo a su corazón y a su hogar. Por la gracia, ella fue salvada por la fe. Hay varias maneras de dividir este libro de Ruth, pero lo hemos dividido geográficamente. Primero, en los campos de Moab, en el capítulo 1. En segundo lugar, en el campo de Booz, capítulo 2. En tercer lugar, en la era de Booz, capítulo 3. Y por último, en cuarto lugar, en el corazón y en el hogar de Booz, en el capítulo 4. Ruth. Ruth se presenta como historia que aconteció durante el período de los jueces. Así empieza Ruth. Incluye detalles históricos de esa época. Entonces es muy actualizado de la época. Cabe muy bien de las costumbres, de los detalles políticos y situaciones de esa época de los jueces. Se contrasta mucho con lo que es anterior y lo que es posterior. Contrasta mucho con el caos de jueces y los conflictos de Samuel. Es como una laguna de paz, de amor, de fidelidad, y no hay malo en Ruth. O sea, todos los personajes a lo mejor no son necesariamente simpáticos, pero por lo menos no son malos. O sea, no hay ningún malo. Todos son, pues, o buenos, o nobles, o fieles, o sea, es muy positivo. Y es una historia romántica y también es una historia inspiradora. Entonces, diferente a una historia militar que hemos visto, o una historia heroica, pues hay héroes aquí, pero no como héroes militares, más bien héroes del amor. Su lugar en el canon. Esto es algo interesante. En el Tanakh, Ruth está en los escritos. La última sección, los Ketuvim. Pero Young dice que no sabemos cómo llegó a colocarse ahí.
Y en la Septuaginta aparece después de Jueces, así como en la Vulgata y en nuestras traducciones. O sea, es libro histórico, libro histórico, en la sección de los profetas anteriores en el Tanakh, en lugar de en los escritos, los Ketuvim. Y luego hay otros que quiero mencionar aquí, es un argumento que presentan Arthur Kundal y Leon Morris. Ellos sugieren que el orden de la Septuaginta es la original, o por lo menos es el original, o por lo menos el más antiguo. Y ellos dan evidencia para argumentar de que el orden, no podemos decir necesariamente correcto, pero el orden más original fue el orden que tenemos nosotros en lugar del orden del Tanakh mismo. Pues no está mal estudiarlo en este momento después de Jueces. Históricamente cabe. Autor y fecha. El Talmud identificó a Samuel como el autor, pero parece que fue escrito durante un tiempo cuando David ya era bien conocido. ¿Termina con qué? Una genealogía de David, que termina con David. Nos parece que ya fue después de la fama de David. Y el autor explicó ciertas costumbres que ya estaban anticuadas en su día. Entonces, esto podría haber sido una técnica literaria para ubicarse en la fecha, o podría haber sido un comentario real para decir, esto es una costumbre que a lo mejor mis lectores ya no entienden, voy a explicarles cómo funcionaba esa costumbre. Los liberales, los críticos, antes lo fecharon después del exilio, para variar, ¿no? Como una respuesta a las reformas de Esdras, quien disolvió los matrimonios con mujeres extranjeras. Y ellos querían contrastar el mensaje, o sea, las políticas drásticas de Esdras con el ejemplo de Boaz y de Ruth. Entonces, trataban de como poner en contraste ahí como una polémica. Sin embargo, la cuestión del matrimonio a una moabita no se presenta en Ruth como con tono polémico. O sea, leyendo Ruth no se lee como polémica. O sea, no se presenta en esa forma para nada. Si hay algún elemento polémico, es el apoyo implícito, otra vez, de la dinastía davídica, como en el libro de Jueces. ¿Por qué? Termina con la genealogía de David. ¿Y qué demuestra la historia de Ruth? Demuestra la providencia de Dios que cuidaba y guiaba el linaje de David a pesar del obstáculo de la nacionalidad de Ruth. Entonces, si hay un argumento polémico, si hay algo político aquí, no es contra Esdras, más bien es sutilmente pro David. Es decir, ya ven, pues Dios cuidó el linaje de David para que naciera, arreglando esta situación hasta con alguien muy poco probable para entrar en la genealogía de David. ¿Y cuándo habría sido, si este es el argumento, cuándo habría sido más útil? Pues otra vez, durante la dinastía, el inicio de la dinastía davídica. En otras palabras, más o menos cuando fue escrito Jueces. Entonces, es un argumento a favor de una fecha temprana para Ruth, similar al argumento que Dillard y Longman presentan para la fecha temprana de Jueces. También Kundal y Morris dicen que durante el reino de David había buen trato de los extranjeros y buenas relaciones entre Israel y Moab. Entonces él dice que otro argumento a favor de verlo durante el reino de David. Además, el hecho de que la genealogía termina con David y no incluye al famoso Salomón, puede ser también evidencia de una fecha durante el reino de David. Puede ser, no necesariamente, pero puede ser. Porque si vas a hacer una genealogía y Salomón ya tiene su fama internacional, pues mejor incluirlo. Es el argumento. Y si no está ahí, puede ser que fue porque fue durante el reino de David. En fin, no es posible identificar el autor ni la fecha con certeza, pero hay mucho que recomienda una fecha temprana.
Y Harrison, Dillard y Longman y Kundal y Morris todos aprueban o recomiendan una fecha temprana. Estructura. La estructura, aquí voy a presentarles 3 bosquejos. Como es un libro muy breve, voy a presentarles 3 bosquejos para que consideren y comparen. Y esto les ayuda, quiero que les ayude a entrar en el texto y tratar de ver las conexiones. Entonces, Tischler, habla de una obra con 5 actos. Introducción, primer acto, el Éxodo. Éxodo es salir de Israel para ir a Moab. Segundo acto, en Belén. Tercer acto, la presentación de Boaz. Cuarto acto, el plan. El plan que Noemí le dice a Ruth, pues esta es la costumbre aquí, pues ve, preséntate, etc. Quinto acto, el anuncio público del matrimonio, ratificación de todo. Y luego posludio, aquí tenemos la genealogía de David. Entonces aquí está presentándolo como una obra dramática, con diferentes escenarios, diferentes actos. También, una de las nuestras, no está aquí el día de hoy, pero Adriana Navarro, ella va a hacer su ensayo exegético sobre Ruth. Y ella presentó más detalles, pero ella presentó un bosquejo memorable. Y es la selección por Ruth, o sea, ella optó por ir con Noemí en lugar de regresar a su pueblo, el servicio de Ruth, la sumisión de Ruth y la satisfacción de Ruth. O sea, esto tiene la ventaja de ser muy memorable por no es rima, pero por la repetición de la S. Bien. Y luego Kundal y Morris presentan el siguiente bosquejo: una familia israelita en Moab, el regreso a Judá, Ruth la recogedora de espigas y luego el matrimonio. Ahora, un ejercicio, y no tenemos tiempo para hacer el ejercicio, es sentarte y ver cada uno de estos y preguntar, ¿en qué se enfoca cada uno de estos bosquejos? ¿Cómo se organiza cada uno de estos bosquejos? Para ver si tiene un principio organizacional, para ver cuál es el principio que están enfatizando. Pero, pues, hay similitudes, pero también hay diferencias entre estos. Mensaje. Mensaje de Ruth. El pariente redentor. En general, había una responsabilidad de redimir a los parientes de sus desgracias. Y hay 2 ejemplos, por lo menos, de perder un terreno familiar. Los terrenos debían quedarse dentro de la familia. La tierra distribuida y no se debían pasar de familia en familia, deben quedarse en la familia. Si por una desgracia alguien tenía que vender su terreno familiar, un pariente podía redimir el terreno. También, si uno tenía que venderse a sí mismo como esclavo, un pariente podía redimir a su pariente esclavizado. También había otra ley, y en esa ley había una responsabilidad del cuñado de casarse con la viuda de su hermano para continuar el nombre de su hermano. No sé si esto sea claro, pero 2 hermanos, pues uno por lo menos casado, y él se muere. El casado se muere sin tener hijos. Era responsabilidad de su hermano casarse con su cuñada, o sea, la viuda de su hermano, y el primer hijo iba a llevar el nombre de su hermano. ¿Para qué? Para que no se perdiera el linaje de su hermano y su nombre en Israel. Parece que en el tiempo de Ruth había una mezcla y una extensión de estas ideas. Había costumbres de redimir terreno, redimir familias, parientes de desgracias, y también mezclado ahí con la idea de también casarte con la viuda para seguir el linaje. Ahora, el concepto del pariente, de que el pariente es el que puede redimir de las desgracias, encuentra su máxima expresión en la redención efectuada por Cristo. Y en ese sentido podemos ver a Booz como un tipo de Cristo, hablando de la tipología. Y porque ¿qué hizo Cristo? Para redimirnos, se hizo pariente nuestro, se hizo uno de nosotros, ser humano, parte de nuestra raza, para poder redimirnos. Entonces aquí vemos
una realización mayor y posterior, como son los tipos y el antitipo en Cristo, de la idea del pariente redentor. La providencia de Dios. El nombre de Dios se menciona 22 veces en Ruth, pero solo 2 veces por el narrador. Los personajes en Ruth hablan de Dios, pero el narrador está como tratando de evitar mencionar a Dios, parece. Y parece ser como una técnica literaria de decir algo no mencionándolo directamente. Es decir, o sea, Dios está actuando, todo el mundo está mencionando a Dios y el narrador simplemente va narrando su historia como, o sea, no prestando atención a lo que está pasando detrás de. Parece que es una técnica. Y Noemí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, Noemí reconoció que su condición fue por causa del Señor. Ella dice que estoy desolada, pero es la mano del Señor contra mí. O sea, atribuye al Señor todo lo que pasa en la vida. Y el versículo 2:3 es un buen ejemplo porque quiere decir exactamente lo opuesto de lo que dice. Dice, y dio por casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Entonces aquí el narrador está diciendo, pues casualmente Ruth cayó en terreno de Booz, pero está diciendo exactamente lo opuesto. O sea, no mencionando, está enfatizando de que Dios estaba guiando providencialmente esta situación. El mensaje es que Dios dirige las vidas de los seres humanos a veces en maneras que no podemos entender o apreciar en el momento. Y es similar al mensaje de las narrativas de José y la narrativa también de Esther. Porque José, desgracia tras desgracia, y vemos otra vez, al final podemos ver que la mano del Señor guiando todo el proceso. Y luego José lo reconoce. Ustedes lo querían hacer para mal, pero Dios lo quiso hacer para bien. Esther es aún utiliza aún más esa técnica de no mencionar lo obvio, porque en Esther ni se menciona a Dios. O sea, entonces la técnica es hasta el extremo. Es demostrar la providencia de Dios no mencionando la providencia de Dios. Entonces es un mensaje fuerte en Ruth. También otro mensaje. La mujer estéril. En la Biblia hay una serie de mujeres estériles o efectivamente estériles sin posibilidad de tener hijos. Podemos pensar en algunas estériles y algunas imposibilitadas. Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Moisés. ¿Por qué la madre de Moisés? Ella podía dar a luz, pero luego ¿qué pasaba con sus hijos? O sea, estaban bajo sentencia de muerte, entonces, en un sentido, imposibilitada de tener hijo varón. La madre de Sansón, Noemí, Ruth, Ana, Elizabeth, María. ¿Por qué María? Porque no era casada, o sea, completamente imposibilitada. Entonces, y ella lo dijo, cuando el ángel vino, no puedo, no conozco al hombre, a ningún hombre. Y luego, por medio de estas mujeres imposibilitadas, Dios trajo al mundo a varones especiales para el plan de redención. Y también mujeres, pero el énfasis cae muchas veces en el varón. Isaac, Jacob y Esaú, José y Benjamín, Aarón, Miriam y Moisés, Sansón, Obed, abuelo de David, Samuel, Juan el Bautista y el mayor de todos, Jesucristo mismo. Entonces aquí hay Ruth es una de muchas imposibilitadas que Dios ha bendecido para que trajera al mundo a alguien clave para la redención. Y el último punto en el mensaje de Ruth, los moabitas. Los moabitas descendieron de una relación incestuosa entre Lot, el sobrino de Abraham, y la hija de Lot, entre padre e hija. Y fue un engaño de la hija para que pudiera tener hijos. Entonces, de una forma, los moabitas son parientes de los israelitas. Cuando Israel subía de Egipto, los moabitas rehusaron que pasaran por su territorio,
y contrataron a Balán para maldecirlos y también tentarlos. Por lo tanto, Dios los excluyó de la asamblea hasta la 10ª generación. Entonces hay una maldición fuerte. Los moabitas no entran hasta la 10ª generación en la asamblea de Israel. Sin embargo, como no vivían en la tierra prometida, no debían ser exterminados, porque vivían del otro lado del Jordán, y no había prohibición específica de casarse con ellos. La prohibición era los que vivían al lado occidental del Jordán, no casarse con ninguna de ellas. Pero no había prohibición específica en contra de las moabitas. La inclusión de Ruth en Israel y en el linaje de David y Jesucristo es una manifestación de la gracia de Dios y un vislumbre de la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios por medio del Evangelio. Entonces, otro de los mensajes, la gracia de Dios que va más allá de la maldición y la exclusión y pues hasta incluye a Ruth en la genealogía de David y más adelante de Jesucristo mismo.